Súper. No sé si alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, ustedes vieron, ya subí las notas de la prueba, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama? La idea es subir ahora la pauta para que los que tengan dudas de la resolución de los ejercicios vean paso a paso cómo se resuelve la prueba. Eh, Así que eso tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer de hecho después de la guía de laboratorio, ¿ya? La guía de laboratorio la quiero subir hoy día, que va a ser una guía, espero, breve para que en el fondo no se pierda tanto tiempo en eso, ya, pero para que tengan alguna experiencia práctica relativa a los circuitos, ya. Esto recuerden que es parte de la asignatura. ¿Qué más? Eso, no sé si hay alguna consulta, a ver, chat. Yo tengo una consulta de la prueba que en la parte de sección múltiple no me dejaba desmarcar. Ah, es la primera vez que escucho eso. Si quieres, ahí puedo, bueno, me envías un correito, yo puedo de todas maneras echarle un vistazo, siempre se puede revisar las pruebas, ya, ver la prueba de cada alumno de forma independiente, así que ahí yo creo que con un correito mejor para no perder tiempo ahora, ya. Así que eso, y ahí quedamos, ok. Otra consulta, la prueba número 2 se suponía que es el 17 de mayo, pero pasar, sí, claro, tenemos que aplazar todo eso, 17, o sea, una semana más. Como estamos con la fecha, sí, probablemente la vamos a aplazar. Bueno, tuvimos la semana pasada, así que yo creo que la pueden esperar para la primera semana de junio, ¿ya? La primera semana de junio la prueba número 2. ¿Ya? De todas maneras, voy a coordinar al tiro con docencia, dado que se demoran un poco en coordinar las fechas, desde ya dejar eso reservado. Y ahí les aviso de todas maneras, cuándo va a ser la fecha definitiva. Pero gracias por recordar en todo caso. Y alguien me mandó un correo, pero no tuvo respuesta sobre una pregunta mal corregida. Yo creo que, según yo había respondido todas, respondí por lo menos unas 10 o 15 correos, así que quizás se me puede haber pasado, me disculpo. ¿Ya? Así que, Nicolás, voy a revisar tu correito a ver si me llegó y te lo voy a responder si es que no lo respondí. Eso. Súper, ya. Entonces, podemos pasar a la materia. A ver, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando. Ya. Entonces, la clase anterior, bueno, bienvenidos llamamos el capítulo 3, parte, no, esta no es la parte, es la de acá. Ahí sí. Ya, bienvenidos al capítulo 3, parte 1 de la asignatura, denominado Análisis de circuitos transistorizados en DC. ¿Ya? A ver, tengo que... Oh, yes, ya. La idea de este capítulo es hacer un resumen de cómo polarizar los transistores en continua, ¿ya? Como les dije en algún momento, la idea de polarizar en continua los transistores no es más que llevarlos a un punto de operación del transistor donde se comporta, donde tiene una función de transferencia lineal, ¿ya? El transistor en sí no es un dispositivo lineal, recordemos, tenía distintas etapas, vamos a avanzar un poquito. Acá está el concepto, este es el concepto, no es exactamente así la curva de transferencia de un transistor, pero el concepto es que, bueno, tenemos etapas donde no son lineales, donde hay, por ejemplo, saturación, ¿ya? Esto es una función de transferencia donde el eje horizontal es la señal de entrada, podemos ver entonces aquí una señal de entrada pequeñita, y el eje vertical entonces es una señal amplificada, VO, ¿ya? Que naturalmente la idea es que sea más grande, ¿ya? Pero vemos que toda la curva de transferencia del dispositivo, aquí estamos hablando de un dispositivo en general, no del transistor en particular, no es lineal, ya si lo vemos a gran señal. Si, por ejemplo, intentamos amplificar una señal muy grande acá, vamos a ver que van a haber partes que no se van a amplificar en la misma proporción, ya, debido a que la pendiente de la curva de transferencia ya varía según el punto, ya. Pero si nosotros ingresamos una señal suficientemente pequeña en un punto de operación, punto que vamos a llamar Q, entonces el resultado va a ser una señal amplificada, ¿ya? De forma lineal, o sea, una amplificación sin distorsión. Entonces eso es lo que buscamos con el transistor, polarizarlo en un punto de operación, valga la redundancia, DC, ¿ya? En un punto Q adecuado, para que cuando ingresemos una señal alterna, esa señal se amplifique, ¿ya? En una proporción adecuada, pero sin generar distorsión. Si ese punto Q no está bien seleccionado, por ejemplo, nos vamos aquí
ya en este pliegue de la función, vamos a ver que la pendiente varía según el punto. Entonces, aquí si ingresamos una señal, probablemente los semiciclos negativos, los que están más próximos aquí a los valores inferiores, van a tener, si se fijan, menor ganancia, ¿ya? Porque la pendiente es menor, a los semiciclos positivos, ¿ya? Que son los valores mayores, ¿ya? Porque la pendiente es mayor, ¿ya? Entonces, este punto de operación no nos sirve, ¿ya? Como punto Q, debido a que nos generaría distorsión, ¿ya? El punto de acá arriba tampoco, el punto de acá abajo menos, porque si se fijan aquí ustedes ingresan una señal cualquiera, pero el valor de salida siempre es el mismo, ¿ya? O sea, en otras palabras, ingresamos cualquier señal, pero el resultado va a ser una línea continua, ¿ya? Entonces, en el fondo, elimina la información. Lo mismo acá arriba, ¿ya? Entonces, es en este punto Q donde la pendiente básicamente es una sola, ¿ya? A una cierta amplitud. Si se fijan, si aumentamos la amplitud mucho, entonces ya la pendiente en algún punto deja de ser una sola, ¿ya? Y esa variación en las pendientes nos van a afectar sobre todo los extremos, ¿ya? Los valores máximos y mínimos de la señal, y eso se van a ver distorsionados un poco, ¿ya? Y recordemos que la distorsión que sucede se generan componentes espectrales que no están en la señal original, por lo tanto la señal no solamente, resultante no solamente se escucha con mayor amplitud, se escucha con componentes que no están, o sea, con distorsión, ¿ya? Se escucha, me refiero pensando en la analogía del audio, ¿ya? Si que estuviésemos amplificando audio, la persona al percibir esta señal de salida notaría que hay componentes que no estaban originales. Ok, esa es como la filosofía de los amplificadores transistorizados, ¿ya? Entonces vimos un transistor en general, bueno, es no lineal, tiene zonas donde no son lineales, ¿ya? Las conocemos, ustedes ya lo vieron en la asignatura anterior, como la zona de saturación. ¿Qué significa la zona de saturación? Si vemos en esta curva, ¿ya? En esta curva vemos, aquí lo que importa son estas líneas, que son entonces las corrientes de base, ¿ya? Ignoren por un momento que estas corrientes de base tienen una pendiente. Idealmente deberían ser planas, ¿ya? Deberían ser corrientes planas, ¿ya? Aquí en el eje horizontal tenemos la tensión que existe. A todo esto, bueno, conecté mi super pizarrita. Lo voy a ir sacando por dentro. ¿Cómo se llama? La tensión colector-emisor, ustedes saben, es la tensión, bueno, como dice el nombre, entre el colector y el emisor del transistor, ¿no es cierto? Se supone que para cualquier tensión entre el colector y el emisor, la corriente resultante en el colector, que es el objetivo de polarizar un transistor, se debería mantener constante. Pero en realidad, a medida que aumenta esta tensión entre el colector y el emisor, ¿ya? En realidad ese aumento de la tensión entre el colector y el emisor de alguna forma influye un poco sobre la corriente resultante que circula a través del colector, ¿ya? Este es un efecto no deseado, ¿ya? Una tensión Early que se llama, que probablemente la vieron en la asignatura anterior, ¿ya? Y es un poco un modelo un poco más realista del hecho de suponer de que aquí las corrientes de base se mantienen constantes para cualquier tensión colector-emisor. En fin, lo importante es que, como les decía, ignoren un poco estas pendientes, es que si yo aumento proporcionalmente las corrientes de base, van a aumentar proporcionalmente las corrientes de colector. Ese es el objetivo, ¿ya? Y esa proporcionalidad, ustedes saben, está dado por el beta, y ese beta es el factor entonces de linealidad, o sea, el fondo, el factor, el escalar, que estamos buscando, esa pendiente constante en la función de transferencia que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, saturación, ¿qué significa? Significa que yo puedo seguir en una zona donde yo sigo aumentando mi corriente de base, ya si se fijan aquí yo puedo estar acá, acá, o en cualquiera de estas corrientes de base, pero si se fijan, si mi tensión colector-emisor está por debajo de la tensión de saturación, vamos a llamar tensión colector-emisor de saturación, si está en esta zona, entonces da lo mismo que yo siga aumentando mi corriente de base, en realidad mi corriente de colector se va a mantener casi igual, ¿ya? Aquí no se nota mucho en realidad, pero vamos a ver que en realidad la corriente colector ya no responde a la corriente de base, ¿ya? De alguna forma se desacopla, entonces ya la relación de beta ya no vale, ya no es válida para explicar la relación entre colector y base. Esa es la zona de saturación, es una zona no lineal, entonces no nos interesa estar cerca de la saturación, ¿ya? Y por el otro lado tenemos la corriente o la zona de corte, ¿ya? Que se produce, al contrario, cuando la corriente que nosotros estamos ingresando por la base es muy pequeñita,
entonces no alcanzamos a encender el diodo. Recordemos que la juntura entre la base y el emisor es una juntura NP, o PN, dependiendo del tipo de diodo o de transistor, pero como todo diodo, necesita una pequeña corriente para encender, para que se genere una conducción de corriente. Entonces, si nosotros no alcanzamos esa corriente mínima, ¿ya?, que se llama la corriente de corte, entonces el diodo no se enciende y por lo tanto toda la proporcionalidad del beta y todo eso ya no aplica, ¿ya? No va a funcionar el transistor como un dispositivo lineal. Por lo tanto, cualquiera sea el caso, siempre tengo que estar encima de la zona de corte, ¿ya? Y esa zona es la zona aquí en blanco, ¿ya? Zona, entonces, que idealmente, ojalá estar en la zona más central de la zona en blanco, que se llama la zona activa, o el modo activo. ¿Por qué? Porque si yo utilizo una señal, aquí las señales, en este caso, se van a representar como una corriente de base que va a variar. Entonces, si yo estoy en este punto B de operación, mi señal, imagínense una señal sinusoidal, que se representa como la corriente de base, va a aumentar y va a disminuir, o sea, se va a mover más o menos en este sentido, ¿ya? Entonces, al aumentar y disminuir, vamos a tener como consecuencia el incremento y el decremento de las corrientes de colector, ¿ya? Si yo estoy muy cercano a una zona límite, entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo aumento mucho, ¿ya?, mi corriente de base, me puedo salir de la zona activa, ¿ya? A todo esto, también expliqué en la clase anterior de que aquí teníamos una zona delimitada que en realidad no es una cuarta zona, sino que es más bien el lugar geométrico, donde la potencia, ¿ya?, de disipación del dispositivo es mayor que la especificada por el fabricante. El fabricante va a decir, bueno, dado las características de este dispositivo, de este transistor, por ejemplo, su área, sobre todo, que tiene en contacto con el aire, entonces, eso lo vamos a ver a todo esto, cómo se calcula eso. El dispositivo no es capaz de disipar mayor potencia que X, ¿ya? Por ejemplo, un watt, ¿ya? Entonces, dado que tenemos que el dispositivo este es un dispositivo pasivo, ¿ya?, del transistor, en el sentido de que tiene una caída de tensión entre sus terminales, entre el colector y el emisor, y tiene una corriente que circula a través de ellos, entonces se comporta para efectos prácticos como una resistencia, ya del punto de vista de disipación de potencia. Es un elemento pasivo, por lo tanto disipa potencia. Por lo tanto, hay un punto, como tenemos aquí en el eje horizontal, la tensión colector-emisor, y tenemos en el eje vertical la corriente de colector, ¿ya? Entonces, al multiplicar los dos, nos da el lugar geométrico que representa la potencia, ¿ya? Y eso, bueno, como es cuadrático, es aquí es ¿cómo se llama? Es una parábola. ¿Sí? ¿Una pregunta? No le ¿No? voy a decir que era parábola. Eso. Gracias. Ya. Entonces, si yo me salgo, no es que voy a estar en la zona de corte o saturación, en realidad toda esta zona de aquí para arriba, en ese sentido, es activa. El problema es que si me mantengo mucho tiempo por fuera de la potencia máxima, el dispositivo se va a calentar a un punto de que ¿cómo se llama? Estoy corto de palabras hoy día, en la resaca. No. De que el semiconductor, la juntura, va a superar una cierta temperatura máxima, ¿ya? El silicio, en realidad, sobre los 100 grados, 110 grados, ya empieza a tener problemas y se empieza a descomponer, ¿ya? Por lo tanto, sufre un daño irreparable. Entonces, el fabricante dice, ojo, si usted, este dispositivo, este transistor que tenemos acá, lo activa o lo utiliza a un punto de operación mayor a la potencia permitida, entonces se va a destruir, ¿ya? Es entonces esta zona que se marca acá, por lo tanto se marca como una zona de exclusión, en el sentido que si nosotros estamos acá, si bien estamos en la zona activa, pero no va a durar mucho el dispositivo y se va a destruir. Esa es un poco la conclusión, ¿ya? En realidad, en la diapositiva de hoy día eso no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver con la materia que vamos a ver más a continuación, que son circuitos de potencia, ¿ya? Ok, entonces, los dispositivos clásicos, o sea, que vamos a analizar en esta asignatura son los transistores bipolares, ¿ya?, que probablemente ustedes también ya lo analizaron en la clase anterior. Entonces, como les digo, este es solamente un repaso. Tenemos dos tipos de transistores, aquel generado con material N, P y N, que es el dispositivo que vemos acá, el transistor NPN, ¿ya? Y aquel generado con material semiconductor tipo P, N, P, ¿ya? Entonces la diferencia es simplemente, bueno, ustedes saben, pueden rotar el transistor o el esquema del transistor,
y dependiendo de eso, el emisor va a estar arriba o el colector va a estar arriba, etcétera, ¿ya? En realidad, esa no es una buena forma de decir cuál es el NPN y cuál es el PNP, porque como les digo, si ustedes lo rotan, al final se confunden. Quizás lo más importante es mencionar que en el NPN, ya lo vamos a anotar acá, NPN, la corriente de base entra, ¿ya? Eso quizás es una característica importante, ¿ya? La corriente de base entra en el transistor y sale por el emisor, ¿ya? Quizás eso hay que recordar, ¿ya? Mientras que en el PNP, ¿ya? La corriente de base sale, ¿ya? Y entra por el emisor, ¿ya? O sea, entra por el emisor, sale por la base, bueno, y también sale por el colector. Naturalmente aquí hay un nodo, ¿ya? Esto es un gran nodo. Así que las corrientes, la suma de corrientes se tiene que respetar como cualquier Kirchhoff de corriente, ¿ya? Pero eso, lo importante es que en el NPN la corriente de base entra y en el PNP la corriente de base sale, ¿ya? Entonces, por otro lado tenemos este principio de que la corriente va siempre desde el mayor potencial, ¿ya? Es como un río que parte en las montañas y va descendiendo hasta el mar, hasta los lagos, qué sé yo. Entonces, si la corriente va descendiendo, significa que ese punto tiene que tener mayor potencial, ¿ya? En este caso, la tensión de emisor, por lógica, tendría que tener un mayor potencial que el punto que está, por ejemplo, en la base, ¿ya? Entonces, esa es otra característica que es una consecuencia de la primera, respecto a las corrientes, de que en este caso, en el PNP, ¿ya? Lo que estamos viendo acá, a la derecha, la tensión de emisor es la más alta, ¿ya? En el caso del NPN, la tensión de emisor es la más baja, ¿ya? Porque todo finalmente termina o drena en el emisor, en el NPN. En el PNP todo comienza en el emisor, ¿ya? Esas son más o menos poco para que se acuerden de cuál es cuál y cuándo utilizar uno y el otro, que muchas veces genera confusión cuando uno pone un circuito con uno de los dos transistores, sobre todo el PNP, los alumnos como que se empiezan a poner nerviosos y se les olvida el tema de las corrientes y todo eso. Yo creo que más que nada hay que acordarse de eso, de que en la base sale la corriente en el PNP, entra en el emisor, ¿ya? Y por lo tanto el emisor tiene que estar a mayor potencial, ¿ya? Y todo lo contrario en el NPN. En fin, pero en ambos casos, nosotros tenemos, cuando el sistema está en la zona activa, recordemos, esa es como la principal condición, de que suponiendo que el transistor está en la zona activa, Profesor, disculpe, ¿sí? ¿cuál dijo que era cuando se ocupa uno o el otro? ¿Dijo eso o no? No, no lo he dicho todavía. ¿Por qué conviene utilizar el NPN o el PNP? En realidad se va a entender recién en un circuito, ¿ya? En general tiene que ver con la referencia, ¿ya? Por ejemplo, si su referencia es tierra, ¿ya? Entonces, muchas veces, en realidad tiene que ver con otra cosa que vamos a ver un poquito más a continuación, ya de los tipos de circuitos amplificadores, ¿ya? Yo creo que ahí va a quedar un poquito más claro y ahí se va a entender a qué me refiero con la referencia, ¿ya? Así que ahí te lo contesto en breve cuál es el mejor uso de ambos transistores. Y muchas veces van en combinación, ¿ya? O sea, uno no puede utilizar, por ejemplo, en algunas aplicaciones un NPN si no está utilizando también un PNP, ya van combinados. Eso. Pero, ya. Volviendo al tema, entonces, nosotros suponemos que está el transistor en la zona activa. Esa es la primera suposición. Muchas veces cuando analizamos un circuito no sabemos si realmente el transistor está en la zona activa. Vamos a ver a continuación. Pero tenemos que partir de un supuesto. Entonces, partimos suponiendo que el transistor está en la zona activa. Y ahí hacemos todo nuestro análisis de circuito, ¿ya? Entonces, el primer análisis, o sea, la primera suposición es decir, bueno, si está en la zona activa, entonces está esta proporcionalidad entre la corriente de colector y la de base. Aquí esto es base en subíndice. Entonces, la proporción es beta. Ustedes saben, beta es la relación entonces entre la corriente de base y la de colector. Y tenemos este Kirchhoff de corriente que nos dice que la suma entre la corriente de base y la de colector nos va a dar la corriente de emisor, ¿ya? Es la sumatoria de corriente. Eso no es algo particular del transistor, sino que cualquier dispositivo que tiene 3 terminales se va a cumplir eso, o n terminales se cumple que la suma de las corrientes que entran va a ser igual a la suma de las corrientes que salen, ¿ya? Lo que sí podemos hacer aquí, entonces, es reemplazar el IC con este beta por IB, y nos queda entonces la ecuación que vemos acá, que nos dice que la corriente de emisor en realidad es una función de la corriente de base, de nuevo con índice, subíndice ahí, corriente de base, ya, multiplicado por beta más 1, ¿ya? Recordemos, beta en los transistores modernos anda alrededor de 200, 300, qué sé yo. Sí, 200.
Así que 200 o 201 en realidad da lo mismo, ¿ya? Ese más 1 en muchos casos se puede omitir. Este más 1 que está acá. En muchos casos se puede omitir porque los transistores modernos, como les digo, funcionan alrededor de 200 veces el beta. En los de germanio, o sea, estoy hablando de los transistores de silicio, en los de germanio el beta era mucho menor. Entonces ahí quizás, no sé, pues si era 50 y 51, ya la diferencia empezaba a ser más notoria, ¿ya? Sobre todo para cuando uno necesita calcular así con precisión las corrientes, ¿ya? Saber exactamente cuál es la caída de tensión o la corriente que va a circular en cierto punto. Entonces ahí uno no puede omitir este más 1, ¿ya? Pero bueno, entonces dice, la tensión en la juntura colector-base, entre el colector y la base, ¿ya? Y la base y emisor del transistor NP, bueno, aquí un poco estas ecuaciones que nos dicen que este punto del colector, de nuevo la raya loca, perdón, siempre tiene que ser mayor, esta es la tensión de colector y esta es la tensión de base. El colector siempre tiene que estar a mayor potencial que la base. Ese es el requerimiento para que esté en la zona activa. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí hay una juntura. Este material N, este material P y este material N, ¿ya? Entonces, para que esta juntura NP funcione, el colector, ¿ya? El potencial del N tiene que estar mayor, por lo menos mayor que 0, que el potencial del P, ¿ya? Esa es la primera condición para que estemos hablando de un transistor operando en la zona activa, ¿ya? Pero no es la condición única, también hay otra condición, es que la tensión en la base tiene que ser mayor que la tensión en el emisor, ¿ya? O sea, el punto P de acá, el de la base, tiene que tener un potencial mayor que el punto de acá, el del emisor, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí hay un diodo, ¿ya? Una juntura que se comporta como un diodo. Por lo tanto, para que esté polarizado de forma directa, tenemos que tener un potencial mayor. Si el dispositivo, si el diodo está operado de forma directa, ¿ya? Si este potencial de base es mayor que el del emisor, el diodo, ustedes saben, cuando conduce, ya está conduciendo bien, como es una curva no lineal, la ecuación de Schottky, vemos que en algún punto se dispara la corriente, a un cierto voltaje la corriente se dispara, ¿ya? Entonces podemos decir, para cualquier corriente significativa, esa tensión es casi la misma, ¿ya? Es casi siempre 0,7 volts, ¿ya? Si nosotros aumentamos mucho más la corriente, podría ser que lleguemos a 0,8, ¿ya? Y muchísimo más, quizás a 0,9. Pero en realidad ya 0,9, dependiendo del dispositivo, del diodo, podría estar ya si un dispositivo pequeñito y tenemos una caída de 0,9 volts, posiblemente ese dispositivo está a punto de morir, ¿ya? Porque está disipando mucha potencia. Recordemos que como la ecuación de Schottky, que es una curva así exponencial, también tenemos, ¿qué tenemos? Tensión del diodo y tenemos la corriente del diodo, es exponencial, por lo tanto, si se fijan, aquí yo me refiero al 0,7 volt de caída, entonces si nosotros nos corremos un poquito, supongamos por acá, ¿ya? En ese punto, 0,9, ¿ya? La corriente va a estar probablemente muy por afuera de este gráfico, ¿ya? Entonces, si multiplicamos la corriente por la tensión, vamos a ver que la potencia en realidad se nos disparó, ¿ya? Así que de repente, lo que podría ser muy inocente, decir, pero si una variación de 0,2 volt nomás, bueno, 0,2 volt en un diodo significa una corriente que podría ser, bueno, no es que podría ser, la ecuación es bastante clara de cuánto es, lo único que no me acuerdo, ¿ya? Pero es exponencialmente, porque la ecuación es exponencial, ¿ya? Es exponencialmente mayor la corriente, por lo tanto la potencia también es exponencialmente mayor, ¿ya? Por lo tanto, si yo me corro así 0,1 volt, ya el dispositivo va probablemente estar disipando 10 veces más o qué sé yo, y después si me corro otro 0,1 volt más hacia la derecha, ¿ya? Va a estar entonces también exponencialmente aumentando la potencia. En fin, pero cuando el dispositivo está operando de forma correcta, la tensión de caída entre la juntura base y emisor van a ser 0,7, ¿ya? Ustedes pueden asumir tranquilamente que si el dispositivo está en la zona activa, entonces la caída en ese diodo va a ser de 0,7, ¿ya? En el dispositivo colector base, o sea, perdón, el NPN quiero decir, ese fue el primero que analizamos, ¿ya? Aquí la caída es de 0,7, más, menos, recuerden que la base siempre es mayor voltaje que tensión que el emisor, ¿ya? Y la tensión colector base también tiene que ser por lo menos mayor que 0. Colector base tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? En el dispositivo NPN, entonces al revés, ¿ya? Vemos que aquí dice tensión base colector mayor que 0. Base colector, ¿ya?
Entonces, en el fondo lo que antes era esta zona de acá, ahora es, como estamos hablando con la contraparte del dispositivo, el NPN, ahora es la zona de acá abajo, ¿ya? Entonces esta es la tensión base-colector. Ojo que base va primero que colector, por lo tanto, cuando nos referimos a una tensión positiva, nos referimos a que la base tiene mayor tensión que el colector, ¿ya? O mayor voltaje que el colector. Entonces, en este caso la tensión base-colector es mayor que cero, ¿ya? Es la misma regla que habíamos aplicado en el caso anterior, ¿ya? Solo que ahora es así. Y que la tensión emisor-base, ¿ya? Emisor-base es de 0,7. O sea, el hecho de que esta tensión emisor-base significa la caída entre el emisor y la base, es 0,7 volt, y le vamos a poner el más aquí en el emisor y el menos en la base, para dar a entender de que la tensión del emisor es mayor que la tensión de la base, ¿ya? Pero son 0,7 volt, y en realidad, como les digo, en la zona activa, un dispositivo operando así normalmente va a tener esa caída de 0,7 volt. Así que esas son las suposiciones, y con eso nosotros ya podemos resolver cualquier circuito, ¿ya? Con esas suposiciones. Lo que sí, una vez que resolvamos el circuito, vamos a tener que verificar si realmente las condiciones se cumplen, en el sentido de que ese supuesto que nosotros hicimos, de que la tensión, o sea, que el dispositivo está en la zona activa, tenemos que verificarlo, ¿ya? Verificando estos mismos criterios, de que la tensión colector base sea mayor que 0, y que la tensión base emisor sea 0,7, y que la corriente de base, que no lo escribí acá, sea mayor que la corriente de base de corte, ¿ya? Recordemos que lo que les dije, para encender el diodo, la corriente de base tiene que ser menor que, o sea, mayor que la corriente de base de corte, que es la mínima, ¿ya? Ya, antes de entrar como de lleno a resolver un circuito, una breve mención de que aquí hay una forma abreviada de hacer la anotación de los circuitos. Ustedes pueden anotar un circuito como una fuente de tensión, como ven acá, 10 volts, ¿ya? Aquí va más menos. Recordemos, la línea más larga representa el voltaje mayor, y la más cortita el voltaje menor, ¿ya? Esto es un poco la similitud de las pilas de Volta, las primeras baterías que se inventaron, ya cuando eso ya fue hace 2 siglos atrás. De ahí viene el símbolo, ¿ya? El asunto es que está conectado entonces la batería o la fuente de tensión, ya conectada entonces con una línea directamente a la resistencia del colector, ¿ya? Y por abajo a la resistencia de emisor, y conectado a tierra, ¿ya? Pero en realidad, para no escribir tanta línea, uno puede simplemente poner una flechita y decir más 10, ¿ya? Y se entiende que ese más 10 es con respecto a la referencia del circuito, y la referencia del circuito siempre va a ser tierra, ¿ya? Así que son más 10 volts este punto, ¿ya? Con respecto a tierra. Y aquí tenemos más 4 volts también con respecto a tierra, ¿ya? Así que estos dos circuitos son equivalentes, solo que el de la izquierda es más breve, ¿ya? Es más eficiente, por así decirlo, para la anotación. Eso. Ya. Entonces aquí, esto igual es como materia de la asignatura anterior, entonces tampoco quiero entrar mucho en detalle en los circuitos, y me gustaría que ustedes lo vean en detalle en sus casas después. Pero en general tenemos algunas estrategias, tácticas, estrategias, no sé, ya, estrategias para polarizar los transistores, ¿ya? O sea, uno dice, ya, bueno, aquí tengo un transistor en la mano, ahora ¿cómo lo polarizo? ¿Ya? Entonces, hay distintas formas, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en esta tablita. A esto se le llaman las configuraciones, por así decirlo, ¿ya? La polarización fija es la primera táctica o estrategia para polarizar un transistor. Nosotros, bueno, recordemos, necesitamos hacer que fluya una corriente por la base para que como consecuencia haya una corriente en el colector proporcional. En realidad no nos interesa que el dispositivo esté polarizado constantemente en ese punto de operación, sino que nos interesa que esté, o sea, porque sí, digamos, porque nos gusta ver un transistor polarizado, sino que queremos para que después le ingresemos una señal alterna a ese dispositivo, y esa señal alterna sea amplificada. O sea, aquí hay una parte del circuito que no se muestra, ¿ya? Porque este capítulo es solamente sobre la polarización en DC, ¿ya? La parte de DC es lo que estamos analizando. Pero para que todo esto tenga sentido, ustedes tienen que saber que aquí eventualmente se va a ingresar una señal alterna. Y la forma clásica de hacerlo es a través de un condensador de acoplo. Y un condensador de acoplo, como vimos también en el capítulo anterior, es un dispositivo que en el fondo acopla, como dice su nombre, una señal alterna. Es un condensador primero que todo, ¿ya? Pero nos sirve para acoplar la señal alterna a otro punto del circuito, donde entonces básicamente le estamos sumando esta señal alterna a este punto de operación acá, ¿ya? Aquí teníamos
Si analizamos en DC, ustedes saben, en DC los condensadores se comportan como circuitos abiertos, así que solamente vamos a analizar el circuito que teníamos aquí originalmente. Pero si analizamos en AC, o sea, en alterna, vamos a ver que este condensador en realidad tiene una cierta impedancia, por lo tanto está aplicando una cierta corriente por ese nodo, ¿ya? Y esa corriente que se inyecta, que es lo que vamos a analizar a continuación, o sea, en la próxima clase, simplemente es como una corriente de base que vamos a poner, y esa corriente de base va a ser amplificada aquí como una corriente de colector, ¿ya? La señal alterna BI, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a obtener como consecuencia, porque este IC se multiplica por la resistencia RC, vamos a tener un BO, no, ¿ya? Alterno, ¿ya? En realidad debería haber sido con minúscula. Entonces esa es la idea, de que una vez que yo polarizo mi transistor en DC y ya está en el punto de operación adecuado, recién ahí yo puedo pensar en aplicarle una señal alterna para que esta señal alterna se amplifique. Entonces si mi señal de ingreso era chiquitita, la idea es que la señal de salida sea más grande, ¿ya? Para eso, entonces, tengo que polarizar los transistores, ¿ya? Pero, como les digo, eso no lo analizamos hoy día, lo de las señales, solamente vamos a ver la parte de polarizar el transistor para que esté en el punto de operación que nosotros queremos. Entonces, la forma más sencilla, vuelvo a lo de inicio, cómo polarizo un transistor, la forma más sencilla es asegurarse que a través de, que haya una corriente que circula por la base, ¿ya? Una corriente IB. A todo esto, la anotación del libro es que las señales continuas se escriben con mayúsculas. Por ejemplo, IB, IC, IE, ¿ya? Son señales en DC, ¿ya? Continuas. Mientras que las alternas, ¿ya? Esto es como DC. Las alternas se escriben con minúsculas. IB, IC, IE, ¿ya? AC, ¿ya? Y las mezcladas, las que tienen una componente continua, pero también una componente alterna, se les combina, entonces, por ejemplo, I minúscula, B mayúscula, ¿ya? I minúscula, C mayúscula, ¿ya? I minúscula, E mayúscula, ¿ya? Si se fijan, es minúscula y mayúscula, o cursiva, o sea, manuscrita y imprenta, pero la combinación, y eso significa que es AC más DC. Eso es una anotación que tiene el libro, ¿ya? Y entonces ustedes lo pueden apreciar acá. Ahora, como estamos analizando de nuevo solamente DC, solamente se ven de esta forma, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver que se combinan las notaciones, ¿ya? Para que estén ahí atentos a eso. En fin, entonces, de nuevo, tenemos una corriente que circula por aquí, IB, ¿ya? Y como consecuencia vamos a tener una corriente, de nuevo la raya loca, IC, ¿ya? ¿Cómo calculamos? Tenemos que ir por pasos, ¿ya? Aquí voy a dar un ejemplo, pero lo siguiente lo voy a mencionar un poco más rápido. Primero calculamos la corriente IB. ¿Cómo calculamos la corriente IB? La corriente IB es la corriente que circula por esta resistencia, voy a borrar acá, RB. ¿Y cómo calculamos esa corriente? Simplemente la calculamos como la caída de tensión o la diferencia potencial entre el punto de un extremo de la resistencia y el punto en el otro extremo de la resistencia, ¿ya? Por un lado ya sabemos que tenemos una fuente de tensión BCC, y por el otro lado, suponiendo que el transistor está en la zona activa, sabemos que esta caída de tensión en el diodo va a ser de 0,7, ¿no es cierto? Ahí. Por lo tanto, tenemos, y la referencia la tenemos conectada aquí directamente, que es 0, así que si tenemos aquí 0 volt, aquí vamos a tener en ese punto 0,7 volt, ¿ya? Y al otro lado tenemos BCC, que es la fuente de tensión que nos digan. Podrían ser 12 volt, podrían ser 5 volt, etc. ¿Ya? Por lo tanto, la corriente que va a circular por la resistencia RB es la diferencia entre ambas tensiones, entre BCC y la tensión base emisor, ¿ya? Que está conectada a tierra, ¿ya? Dividido por la resistencia RB que yo fijé. Y así entonces tenemos que esa corriente que circula por acá necesariamente es la corriente que circula por la base, ya porque no tiene por dónde arrancarse. Y esa corriente base es la que luego multiplico por beta y voy a obtener mi corriente de colector, ¿ya? Como consecuencia. Así que hay una secuencia que es la que nosotros tenemos que seguir, ¿ya? Primero calcular la corriente de base, luego calcular la corriente de colector, ¿ya? Que es la proporción, o sea, si ya tenemos la corriente de base, lo multiplicamos por beta simplemente y vamos a tener la corriente de colector. Y una vez que yo tengo la corriente de colector, entonces yo sé cuál es mi caída de tensión en esta resistencia. Dale, ahí sí. Entonces, si yo sé mi caída de tensión en la resistencia, si se fijan,
al yo tener la corriente de colector, el IC, yo sé cuál es la caída de tensión en la resistencia, pero todavía no calculo, no la contrasto con la fuente VCC, ¿ya? Aquí podría estar, de hecho, conectado a VCC, pero también podría estar conectado a otra fuente, ¿ya? Por ejemplo, a todo esto se llama VCC porque es la fuente del colector, ¿ya? La fuente del emisor se le llama BEE y la fuente de la base se le llama BBB, ¿ya? Pero después se extendió como por motivos históricos que al final a todas las fuentes de alimentación en general se les llama VCC, ¿ya? En fin, podría haber sido que este conector estaba conectado a otro VCC, o mejor dicho, vamos a separar las dos fuentes, y aquí hubiésemos tenido nuestra fuente BBB, y aquí nuestra fuente VCC, y podrían ser distintas, ¿ya? No tienen por qué ser iguales VCC con BEE, supongamos ahora que no están conectados entre sí. Entonces el hecho que yo sé primero cuál es mi caída de tensión en la resistencia, y luego veo cuál es mi fuente, y a esa fuente le resto la caída de tensión, y así es como averiguo cuál es la tensión en el colector, ¿ya? Es interesante porque aquí podría darse, y de hecho es como vamos a darnos cuenta que de repente no estamos necesariamente en la zona activa, aquí podría darse que la caída de tensión en la resistencia sea mayor que la fuente disponible, ¿ya? Por ejemplo, imagínense, no sé, la corriente de base que nos da 10 microamperes, ¿ya? Aquí, corriente de base, esto es un ejemplo, ¿no? 10 microamperes, ¿ya? Luego, supongamos que beta es 100 veces, así que la corriente de colector es igual a 1 miliamper, ¿ya? Y aquí le vamos a poner el beta igual a 100 veces. ¿Ok? 1 miliamper. Y ahora supongamos que el RC es igual a 10 kilos, ¿ya? RC es igual a 10 kilos. Entonces yo multiplico el RC por el IC, ¿y qué me va a dar? 10 volts, ¿ya? Igual a BRC. O sea, la caída de tensión en RC son 10 volts, ¿ya? Hasta ahí está todo bien. Y ahora recién yo me pregunto, ok, ¿y cuánto es BC? Bueno, BC es BCC menos la caída de tensión en RC. ¿Y qué pasa si BCC es, por ejemplo, 5 volts? ¿Ya? Ok, BCC es 5 volts, y uno así como de repente resolviendo las ecuaciones sin prestar mucha atención diría, ok, si BCC es 5 volts y RC son 10 volts, porque lo que hemos calculado hasta ahora, entonces BCC serían menos 5 volts, ¿ok? Porque 5 menos 10 nos da menos 5. Y ahí de repente uno empieza a pensar, chuta, pero BC es menos 5, pero el emisor, que es B, es igual a 0, ¿ya? Entonces, aquí supuestamente teníamos 0,7, ¿ya? Y aquí tenemos menos 5 y aquí tenemos 0,7. Entonces, hay algo que nos está cumpliendo. ¿Qué es lo que nos está cumpliendo? De que la tensión de colector, dijimos la que estaba acá, siempre tenía que ser mayor que la tensión de base, que es la que está acá, ¿ya? Entonces vemos que la tensión de colector es menos 0,5, la tensión de base es 0,7. Entonces no se está cumpliendo. Hay una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? De suponer de que estábamos en la zona activa, ¿ya? Entonces, resolvemos todo el circuito y finalmente nos damos cuenta, chuta, no estamos en la zona activa. Entonces, si no estamos en la zona activa, ¿qué es lo que sucedió? Estamos en la zona de saturación, ¿ya? Entonces, es una vuelta media larga para recién darse cuenta que estamos en la zona de saturación. Hay una forma más corta de hacerlo, ¿ya? Lo vamos a ver a continuación. Pero lo que les estoy mostrando con todo esto es de que hay una forma lógica de ir resolviendo el circuito. Primero resolvemos la corriente de base, luego resolvemos la corriente colector, luego resolvemos la corriente, o sea, la tensión colector-emisor, y luego que tenemos todo eso, verificamos ya si es que realmente estamos en la zona activa, viendo esos criterios que vimos anteriormente, si es que la tensión de colector con la de la base es mayor que 0, y si la tensión entre la base y el emisor es 0,7, y si se cumple todo eso, entonces, sí estamos en la zona activa. ¿Ya? Esa es como la lógica. Entonces, tenemos otras estrategias, aparte de la más sencilla, que era conectar una resistencia a la fuente por un lado y a base por el otro, que es hacer lo mismo, ¿ya? Pero el emisor no va a ir conectado directamente a tierra, como lo habíamos hecho antes, sino que va a ir conectado a una resistencia de emisor que va a estar conectado a tierra, ¿ya? Entonces, si nos fijamos en la ecuación, ¿cuál es la diferencia? La primera parte es casi igual. La única diferencia es que para calcular la corriente de base antes solamente dependía de la resistencia RB. Pero en el segundo caso depende de la resistencia RB más beta más una vez la resistencia RE, ¿ya? Aquí se puede observar cómo la resistencia RE se ve desde el punto de vista de la base más grande de lo que es, ¿ya? Se ve beta más una vez más grande de lo que es. O sea, si mi RE es igual a 1 ohm,
y mi beta es, por ejemplo, 99 veces más 1 nos da 100 veces, ese, desde el punto de vista, o desde el punto de vista de la limitación de corriente de base, o desde el punto de vista de la base, esta resistencia RE en verdad se ve como una resistencia de 100 ohm, ¿ya? Hay un efecto de amplificación, ¿ya? Entonces, ¿en qué sentido se ve más grande? Se ve de que para efectos de calcular la corriente IB, esta resistencia RE tiene ese peso mayor, 100 veces o beta veces mayor que el peso de la resistencia RB, ¿ya? O sea, RE es una resistencia mucho más dominante que la resistencia RB, para efectos de calcular la corriente de base. Y eso es bueno, ¿ya? Esta configuración tiene un sentido, y el sentido es, eso también es de la clase, o sea, de la asignatura anterior, el sentido es estabilizar el punto de operación beta, ¿ya? Hacer que el circuito sea independiente del beta. Suena paradójico porque el objetivo del transistor es amplificar una señal, ¿ya? ¿Y cómo la amplifica? Bueno, la amplifica beta veces. O sea, si la señal es una corriente de base, la salida va a ser una corriente de colector que es beta veces más grande que la corriente de base. Entonces, si yo les digo que aplicando una resistencia RE vamos a ser independientes de beta, es como que dice, bueno, si beta ya no existe, o no va a jugar ningún rol, entonces, ¿cuál es mi factor de amplificación? Bueno, el factor de amplificación, como ven, no va a estar determinado por beta, sino que va a estar determinado por las resistencias, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, si se fijan, la corriente de base, bueno, va a depender, como les decía, de la resistencia de base, pero también va a depender de la resistencia de emisor por beta, ¿ya? La corriente colector es lo mismo, beta por IB, ¿ok? Pero la gracia es acá. En realidad no se ve en esta ecuación, la voy a limpiar un poquito. El efecto o la gracia de poner una resistencia ahí es la siguiente, de que si yo quiero calcular la corriente de colector, es igual a todo esto que estaba acá, ¿ya? La tensión BCC menos la tensión base emisor, dividido por, bueno, el RB, qué sé yo, más beta más 1 RE. ¿Sí? Esa es la corriente de base, ¿ya? Yo quiero calcular la corriente de colector, por lo tanto lo tengo que multiplicar por beta, ¿ya? Ahí está. Entonces, si tenemos algunas suposiciones, por ejemplo, bueno, dijimos que, ¿qué pasa cuando beta en realidad es mucho mayor que 1? Beta y beta más 1 es como lo mismo, ¿ya? Entonces podríamos decir que en realidad esto es igual a RB, bueno, todo lo que había arriba, etcétera, pero abajo es RB más beta por RE, ¿ya? El 1 lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque si beta es 200, entre 200 y 201 no hay mucha diferencia, ¿ya? Así que podemos dejar beta solamente. ¿Y qué pasa si beta por RE es mucho mayor que RB? ¿Qué pasa si esta parte de acá es mucho mayor que lo de acá? Entonces, el factor, o sea, el elemento beta por RE va a ser mucho más dominante en el denominador que el RB, así que el RB también lo podemos sacar. Supongamos, pongámosle valores, que RE fuesen 10 ohm, beta fuesen 100 veces, ¿ya? Entonces, 10 por 100 nos da 1000, ¿ya? Este valor equivale a 1000 ohm. Y supongamos que RB fuesen, no sé, pues, 10 ohm, ¿ya? Entonces vamos a ver que también da lo mismo un poco para efectos de calcular la corriente de colector, si estamos dividiendo por 1000 o por 1010, ¿ya? Entonces el RB en realidad también lo podemos sacar, lo podemos despreciar, ¿ya? Entonces, lo interesante es que cuando se cumplen esas dos condiciones, no es que lo hagamos forzosamente, si se cumplen esas dos condiciones, entonces vamos a tener, voy a llevar un poco esto para acá que tengo más espacio, de que la corriente de colector finalmente va a ser, bueno, esas tensiones que ya habíamos visto antes, BCC más la tensión base emisor, dividido por el RB lo sacamos, dijimos, el 1 también lo sacamos, así que nos queda beta por RE, ¿ya? Y eso lo habíamos multiplicado por beta, ¿ya? Para calcular la corriente base. Y es aquí donde entonces el beta de arriba se cancela con el beta de abajo, y ahora vemos que la corriente de colector ya no depende del beta, solamente depende de BCC, más la tensión, bueno, base emisor, dividido por R, ¿ya? Entonces, el factor de amplificación de las señales va a estar determinado, ¿ya? Por R. R finalmente va a ser el elemento que va a fijar la ganancia de este sistema, ¿ya? Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque uno de los problemas del circuito de arriba es que cuando beta cambia,
porque el beta cambia, porque depende de la temperatura del semiconductor. Si el semiconductor está, en vez de a 25 grados, está a 50 grados, el beta se va a correr, ¿ya? Y eso implica que nuestro punto de operación también se va a desplazar. Entonces nosotros no queremos eso, queremos que el dispositivo funcione a cualquier temperatura, sobre todo cuando la temperatura la genera el dispositivo internamente, ¿ya? Por el tema de la disipación de potencia del transistor. Entonces, si queremos ser independientes a este fenómeno de desplazamiento del beta, la idea es configurar el amplificador o el dispositivo de forma tal de que con distintas temperaturas el factor de amplificación sea el mismo, ¿ya? Entonces, en el caso de arriba, como dependíamos directamente de beta, como lo vemos acá, entonces cambia la temperatura y cambia el punto de operación, cambia la corriente de colector y finalmente cambia la caída de tensión en RC y podía incluso sacarnos de la zona activa y dejarnos en saturación, por ejemplo, ¿ya? Si es que la variación de temperatura era mucha. Pero al aplicar este RE, y vemos aquí en la ecuación que el beta desaparece, entonces significa que en realidad la corriente de colector no va a cambiar tanto debido a la temperatura. Va a cambiar porque aquí, si se fijan, hicimos varias suposiciones de que un elemento era mucho mayor que el otro, o sea que el beta por RE es mucho mayor que RB, pero a veces no es tan así que sea mucho mayor, es algo mayor, pero no mucho mayor, ¿ya? Entonces el efecto es pequeñito, ¿ya? Así que, bueno, pero de todas maneras uno se hace independiente del beta. Así que esa es como la segunda estrategia, un poquito más sofisticada que la primera, de llegar y conectar una resistencia de base directamente de una fuente a la base. Es, bueno, hacer lo mismo, pero ponerle esta resistencia RE para que el dispositivo sea más estable térmicamente con respecto a su beta, ¿ya? Sacar el beta del juego. Y luego tenemos variantes de eso, ¿ya? Una variante es, ¿qué pasa si en realidad yo quiero tener una sola fuente de tensión, ¿ya? VCC, típico un dispositivo, no sé, una radio a pilas, ¿ya? Una radio a pilas, ustedes tienen dos pilas, cada pila es de 1.5 volts, así que tienen 3 volts, ¿ya? Supongamos entonces que VCC son 3 volts. Pero no quiero tener otra fuente aparte para polarizar la base, ya quiero tener básicamente una sola fuente, 3 volts, pero polarizar la tensión de base que sea una tensión determinada y la tensión de colector que sea otra tensión. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, hacia grandes rasgos es hacer un divisor de tensión, ¿ya? De VCC. Entonces yo con R1 y R2 estoy básicamente escalando esos 3 volts o esa tensión VCC a una tensión menor, ¿ya? Pero no solamente estoy modificando la tensión BBB, o sea, la tensión de la base, sino que también estoy modificando la RB, la R de base, al hacer esto un equivalente Thevenin, ¿ya? Aquí aparecen, si se fijan, RTH, ETH, son equivalentes Thevenin, de que cuando nosotros tenemos un dispositivo, o sea, tenemos una resistencia R1, R2 y una fuente, eso lo podemos pasar a un equivalente Thevenin, ¿ya? Espero que esto ustedes lo hayan visto en alguna asignatura porque es importante, donde esta tensión VCC se escala por la relación entre R1 y R2. Supongamos que R1 y R2 son iguales, por ejemplo, los dos de 1 kilo. Entonces el divisor de tensión es a la mitad. Si teníamos VCC igual 3 volts, entonces el equivalente, la fuente de tensión equivalente va a ser de la mitad, 1.5, ¿ya? Pero en el fondo es la relación entre R1 y R2, así que podemos decir que es R2 partido por R1 más R2 multiplicado por VCC. Ese es el B Thevenin, ¿ya? La fuente de tensión que se genera. Y luego tenemos, aquí no me quedó muy bonito, una resistencia en serie que es equivalente al paralelo entre R1 y R2, ¿ya? Esto está conectado a tierra, y esto finalmente se va ahí, y esto desaparece, desaparece. O sea, en el fondo, antes teníamos el esquema que habíamos visto acá. Una fuente, en vez de que, bueno, supongan, como les había dicho, que en realidad son dos fuentes. Tenemos por un lado VCC, y por otro lado tenemos BBB, ¿ya? Si yo quiero generar una fuente de tensión BBB con una resistencia RB, entonces puedo utilizar esta configuración con las dos resistencias. En realidad le extraigo su equivalente Thevenin, ya me da una fuente de tensión BBB arbitraria, que es una relación entre R1 y R2, ¿ya? Y luego obtenemos una resistencia equivalente a Thevenin, que es el paralelo entre R1 y R2, ¿ya? Entonces ustedes pueden calcular R1 y R2 para que cumpla con estos criterios, ¿ya? Yo quiero una fuente de tensión BBB de tal voltaje
y una resistencia RB de tal resistencia, entonces tienen que calcular cuántos R1 y R2 con la fuente de tensión que tienen para lograr ese objetivo, ¿ya? Entonces aquí aparecen las ecuaciones, y el resto es lo mismo, ¿ya? Bueno, en este caso tiene una resistencia de estabilización RE, y la resistencia RC, así que pueden hacer todos los mismos cálculos, ¿ya? Lo único es como dividir este circuito en dos, esperando que llegue, no llegó, ahí sí. Toda esta parte a la izquierda, entonces, se transforma en el equivalente Thevenin, y la parte a la derecha en realidad se mantiene igual. Ok, la última parte es el seguidor de emisor. El seguidor de emisor es un circuito importante. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben, aquí siempre va a haber una tensión que está determinada por el diodo. En este caso dijimos en continuo va a ser 0,7, ¿ya? Pero si a estos 0,7 que están continuos, aquí si se fijan, una particularidad es que el colector está a un punto fijo de referencia, ¿ya? El colector no se va a mover, o sea, la tensión del colector siempre va a ser 0 o va a ser una tensión que es fija, ¿ya? BC es constante, ¿ya? Pero tenemos una polarización por la base, o sea, vamos a tener una variación de señal en la base, el voltaje de B es desconocido, y el voltaje de emisor es desconocido. Ah, ahí salió esa cuestión. Ya. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que si yo aplico una señal aquí en la base, voy a obtener una señal por el emisor, pero las dos señales van a ser muy parecidas. ¿Por qué? Porque recuerden que la tensión entre la base y el emisor es casi constante, está determinada por el diodo. Recordemos que si la tensión del diodo aumenta mucho, la corriente se dispara exponencialmente, ¿ya? Entonces el diodo, aquí hay un sistema de retroalimentación, ¿ya? Que me tomaría un poco explicarlo, pero hay un sistema de retroalimentación que hace que la tensión entre la base y el emisor, o sea, la tensión de este diodo, de esta juntura que hay acá, siempre se mantenga en 0,7, ¿ya? Siempre se mantenga en 0,7. Por lo tanto, si yo en la base aplico una señal, esa misma señal va a aparecer en la tensión de emisor, debido a que las dos tensiones van a estar juntas siempre, ¿ya? Si B aumenta, E igual aumenta, ¿ya? Si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. Entonces, la relación entre el emisor y la base, desde el punto de vista de las señales, la ganancia es 1, es unitaria, ¿ya? O sea, básicamente este circuito no amplifica voltaje, ¿ya? ¿Por qué? De nuevo, porque la tensión entre la base y el emisor casi siempre se mantiene constante, porque si no se mantuviese constante, si empezamos a aumentar la tensión entre la base y el emisor, lo que estamos haciendo es aumentar la tensión del diodo. Y recordemos, ¿qué pasa cuando aumentamos la tensión en el diodo? Estamos aquí en 0,7. Si nos corremos a 0,8, o si nos corremos a 0,9, que en realidad ya hasta que explota la corriente, ven que se skyrocket, como dice, se dispara hacia el cielo. Entonces, por eso, esa corriente no puede circular por este transistor. ¿Por qué? Porque se satura inmediatamente. O sea, ahí está como la etapa de retroalimentación que hace que en realidad los dos potenciales se mantengan juntitos. En fin, uno se pregunta, bueno, ¿y para qué me sirve si el transistor no amplifica? O sea, si el voltaje de salida va a ser igual que el voltaje de entrada. Bueno, lo que sí me sirve es cuando mi fuente de voltaje de entrada no tiene una impedancia muy alta, mejor dicho, ¿ya? Supongamos que aquí ustedes tienen una resistencia de 100 kilos, ¿ya? Una fuente de señal, 100 kilos, una resistencia relativamente alta. Pongamos un condensador de acoplo. Los 100 kilos no tienen, como saben, mucha capacidad de entregar corriente, ¿ya? Va a estar limitado por esos mismos 100 kilos de entregar corriente. Pero si yo aplico este circuito, que es el seguidor de emisor, se llama seguidor de emisor porque el emisor sigue a la base, ¿ya? Lo que voy a obtener es un circuito con una impedancia de salida muchísimo menor, ¿ya? Que la impedancia de entrada, o sea, de salida del dispositivo original. ¿Ya? El dispositivo original tenía una impedancia de salida de 100 kilos, así más o menos por decirlo. Pero ahora al aplicar esto, la impedancia de salida es mucho menor. Es un poco la misma gracia que tenía en los amplificadores operacionales el seguidor, ¿ya? Cuando nosotros teníamos menos, más, ¿cómo era la cuestión? Aquí venía nuestra señal, y aquí teníamos la retroalimentación, ¿ya? Este circuito seguidor no tiene ninguna ganancia, o sea, tiene ganancia 1, ¿ya? Todo lo que aparezca en la entrada no inversora en el más, se va a replicar en la entrada no inversora en el menos, ¿ya?
Y uno dice, bueno, si no amplifica, ¿de qué me sirve? Bueno, me sirve cuando mi circuito que genera la señal tiene una impedancia muy alta, 100 kilos, por ejemplo. Entonces la impedancia de este circuito en realidad es muy bajita, es casi cero, ¿ya? Entonces, la otra pregunta es, quizás que se pueden estar haciendo, ¿y por qué no utilizamos amplificadores operacionales y estamos viendo transistores? Bueno, recordemos que un amplificador operacional está compuesto por decenas de transistores internamente, ya es un dispositivo muchísimo más sofisticado que un transistor. Y los amplificadores operacionales a señales mayores de 1 MHz ya empezaban a dar jugo, como dicen, ya a transpirar. Así que si ustedes quieren hacer un amplificador de RF o señales de radiofrecuencia o telecomunicaciones o cosas por el estilo, olvídense de los amplificadores operacionales. El amplificador operacional no sirve para altas frecuencias, ¿ya? Entonces ahí lo único que pueden hacer es utilizar transistores, ¿ya? Y esos transistores sí pueden utilizarlos como amplificadores a frecuencias muchísimo mayores, ¿ya? Así que, por ejemplo, para todo lo que sea telecomunicaciones modernas, 2.4 gigas, Wi-Fi, etcétera, o 5G o 4G, qué sé yo, no hay amplificadores operacionales tratando las señales, ¿sí? Son etapas de amplificación compuestas por transistores, como ven acá, ¿ya? En fin, entonces el emisor el emisor seguidor o el seguidor de emisor, su función es tener ganancia unitaria, ¿ya? Pero reducir la impedancia de salida. O sea, si una señal, o sea, si una fuente viene con una impedancia de salida muy alta, entrega ese voltaje a este amplificador, el amplificador copia ese voltaje y lo entrega a la salida, pero con una impedancia de salida muchísimo más baja, ¿ya? Ese es el objetivo. Y de nuevo también ustedes pueden desarrollar las ecuaciones, como ven acá. Primero la corriente de base, calculan cuál es la corriente de base, después cuál es la corriente colector, después cuál es la tensión colector-emisor, etc. ¿Ya? Y la otra particularidad, en este ejemplo, se ve que el colector está conectado a cero, por lo tanto todo el circuito va, recordemos que la tensión de colector tiene que ser mayor que la de base, y la de base tiene que ser 0,7 veces, o sea, volt mayor que la de emisor. Por lo tanto, necesariamente por este concepto de que si la corriente va bajando, entonces las tensiones tienen que ser menores en estos puntos. La tensión BEE, o sea, la tensión en el emisor, necesariamente es menor que cero, ¿ya? O sea, son tensiones negativas, ¿ya? Y eso no debería asustarlos a ustedes, ¿ya? Un transistor se puede polarizar eso con fuentes positivas, negativas, puede ser entre cero y tensiones negativas, que para casos prácticos es lo mismo, digamos, que polarizarlo con tensiones positivas y cero, ¿ya? O sea, polarizar un dispositivo o un circuito con VCC 5 volt y BEE 0 es lo mismo que VCC 0 volt y BE menos 5 volt, ¿ya? O sea, la caída de tensión es la misma, solamente que estamos corridos con las tensiones, ¿no? ¿Ya? Y eso no debería asustarlos. Ok. Por último, hay otro circuito, que es el base común, que es el que se ve acá, que su función es aplicar una señal por el emisor. Ya aquí imagínense que yo le pongo un condensador de acoplo, aquí está mi señal a tierra. Entonces yo por el emisor agrego una señal y obtengo una señal por el colector, ¿ya? Le saco ahí con otro condensador de acoplo, le saco la señal de salida. Veo. Y uno dice, ¿cómo le voy a meter una señal por el emisor si por el emisor entra, o sea, sale la corriente, no entra la corriente? Entonces ahí como que de repente empieza a haber una confusión. Yo estoy aplicando una señal de entrada por el emisor, pero el emisor saca corriente, no entra corriente, ¿ya? Como se ve aquí en la flechita del dispositivo. Bueno, lo que sucede es que uno no le está metiendo corriente por la señal, con la señal de entrada. Lo que está haciendo es cambiar su potencial BE, ¿ya? Yo lo que estoy haciendo es la tensión BE, subirla y bajarla, ¿ya? Subo y bajo la tensión BE, y como consecuencia, ¿ya? O trato de subir y bajar la tensión BE, y como consecuencia, si se fijan, este diodo, los 0,7 volt de nuevo que tenemos en la base emisor, van a tender a aumentar levemente, aumentar y a disminuir levemente su tensión de polarización, ¿ya? O sea, de 0,7, imagínense que yo aplico una señal aquí, ¿veis? ¿Ya? Y por eso de 0,7 va a 0,71, ¿ya? O 0,69, así la variación es muy pequeñita. Pero de nuevo, por hacer esa variación que tenemos, aquí tenemos el diodo, yo estoy generando aquí una variación de la tensión base emisor, y como consecuencia, bueno, dependiendo del punto de operación,
voy a tener una gran variación de la corriente de base en este caso. Y por consecuencia también de la corriente de colector, ¿ya? O sea, en el fondo yo estoy forzando esta juntura, ¿ya? A que, si bien está junta todo el rato se desplaza, ¿ya? Pero estoy cambiando o forzando o modificando la corriente de emisor, y por lo tanto también lo pueden ver de otro punto de vista. Si estoy modificando la corriente de emisor, debido, si quieren, que le estoy sacando o poniendo más corriente a la salida aquí del emisor, estoy modificando también directamente la corriente de colector, debido a que entre el colector y el emisor hay una relación también proporcional que está dado por el beta más 1 o por el alfa, o alguno de los dos factores que determinan a los transistores, ¿ya? Así que como consecuencia voy a tener una variación de corriente aquí de colector, y eso multiplicado por el RC finalmente me va a dar una señal aquí a la salida, ¿ya? Así que por muy raro que parezca, yo puedo ingresar o inyectar una señal por el emisor y obtener una señal por el colector, ¿ya? Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a que la señal se inyecta, por así decirlo, por la base y obtenerla por el colector. Pero en este caso se puede inyectar por el emisor y se puede obtener por el colector. Y en ese caso, bueno, la referencia tiene que estar conectada al punto medio, que en este caso es la base, ¿ya? Por eso a esta configuración se le llama base común, ¿ya? Entonces, cada una de estas tiene distintas características. Entonces, aquí la característica es que la impedancia es muy bajita, la impedancia de entrada. Eso lo vamos a analizar más adelante. Ahora como que no tiene mucho sentido analizarlo. Pero si yo tengo una señal que inyecto acá, va a observar a este circuito hacia adentro como que tuviese una impedancia de entrada muy bajita, ¿ya? Entonces, esa es la característica de este circuito, ¿ya? No así, por ejemplo, el que está acá arriba, ¿ya? Si aquí yo inyecto una señal, ¿ya? Y observo hacia adentro, la impedancia de entrada va a estar determinada, bueno, por la resistencia equivalente de esa juntura, y el beta veces la resistencia RE. Así que de una señal que mira de aquí hacia adentro va a haber una resistencia, una impedancia de entrada del circuito, del amplificador, relativamente alta, ¿ya? Grande, ¿ya? Entonces esta tiene una resistencia de entrada relativamente baja, ¿ya? Y para algunos circuitos es más conveniente uno que el otro, etc., ¿ya? Ok, entonces con esto expliqué las configuraciones que existen utilizando transistores, y las ecuaciones, bueno, no las expliqué mucho, pero están aquí escritas, entonces ustedes las pueden desarrollar. Y lo que me interesa que les quede grabado es que para resolver esto, primero se ve casi como un montón de fórmulas y uno dice, chuta, ¿por dónde empiezo? En realidad hay una secuencia lógica, ¿ya? Entonces tienen que observar acá, en estas ecuaciones correspondientes, el orden en que están escritas es precisamente la forma en que uno va resolviendo el circuito, ¿ya? Primero la corriente de base, después la corriente de colector, después la tensión colector-emisor. Aquí es primero la corriente de emisor, después la corriente de base, después la tensión colector-emisor, y finalmente la tensión colector-base, ¿ya? Esa secuencia ustedes tienen que respetarla. Ok, entonces empezamos a las 11, son las 12, nos quedan 5 minutos. Para variar hablé de más, no terminamos el capítulo, pero bueno, dejemos por lo menos un caso de estudio analizado, ¿ya? El caso es el siguiente: nosotros tenemos aquí este dispositivo, ¿ya? Hay que calcularle cuál es su punto de operación, su punto Q. Entonces, nosotros vamos por pasos. El primer paso es calcular cuál es la corriente que va a circular, o sea, cuál es la resistencia, la caída de tensión, perdón, acá, ¿ya? ¿Cómo calculo eso? Fácil. Yo sé, fíjense, aquí ni siquiera hay una resistencia de base. ¿Por qué no hay una resistencia de base? Porque recordemos en la ecuación que cuando está la resistencia de emisor, la resistencia de emisor se multiplica por beta, por lo tanto es mucho más dominante para efectos de determinar la corriente de base, ¿ya? Que la resistencia de base. Así que la resistencia de base puede desaparecer incluso, ¿ya? Da lo mismo. Si se fijan, es exactamente lo que estamos haciendo. Tenemos una tensión BBB de 4 volts, ¿ya? Y inmediatamente tenemos la caída de tensión de 0,7, ¿ya? Digo caída de tensión porque la tensión de base tiene que ser mayor que la tensión de emisor. Así que yo inmediatamente asumo que la tensión va a caer. Así que de los 4 volts, bajo en 0,7, ¿y en cuánta tensión me quedo acá? ¿Qué voltaje? Entonces 4 menos 0,7 es igual a 3,3 volts, ¿ya? Así que inmediatamente yo sé que en este punto la tensión de emisor es 0,7 volts, o sea, 3,3 volts, quiero decir. Ahí está. Y luego la divido por la resistencia de emisor, que convenientemente son 3,3 kilos, ¿ya? Entonces divido uno por el otro, ¿y qué me va a dar?
me va a dar la corriente que circula por el emisor. ¿Ya? Bueno, ahí me salté un paso, porque en realidad lo primero era calcular la tensión de emisor, de la resistencia de emisor. 4 menos 0,7 nos daba los 3.3. El paso 2 era calcular la corriente, entonces los 3.3 dividido en los 3.3 kilos nos da 1 miliamper como corriente de emisor. ¿Ya? Ahí. Entonces, como ya tengo la corriente de emisor, uno puede decir, bueno, la corriente de emisor es casi la misma que la corriente colector, así que puede decir, si quiere, que es igual a la corriente colector, o lo puede calcular con un poquito más de detalle, ¿ya? El alfa es la relación entonces entre la corriente de colector es igual a alfa veces la corriente de emisor. Este era un por. Ahí sí. Alfa veces la corriente de emisor. Y alfa es esta relación. ¿Qué es esa relación? Es beta dividido en beta más 1. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el numerador siempre es menor que el denominador. El denominador siempre es más 1. ¿Ya? Por lo tanto, este alfa siempre es 0,99 algo, ¿ya? Y para betas más grandes como 200, es 200 sobre 201, ¿ya? Así que siempre es muy cercano al 99%, qué sé yo. Así que esa es una forma de decir que la corriente de colector es siempre como un 99% de la corriente de emisor, ¿ya? Eso no cambia mucho en realidad. Incluso con un beta bajo que es 100, vemos que es 99%. Ok, corriente de colector entonces es 0,99 miliamperes. Para casos prácticos en realidad da lo mismo, es 1 miliampere. Ya, 1 miliampere. Ya. En fin, y después paso 4, ese era el paso 3, era calcular la corriente de colector. El paso 4 es calcular la caída de tensión en RC. Y la caída de tensión en RC es IC, esto es subíndice, es mayúscula pero es un subíndice. IC por RC. ¿Ya? Entonces, como les decía, perdón. El IC era 0,99 por el RC, en este caso el RC es 4,7, y nos da 4,65 volt de caída, esa es la caída de tensión, ¿ya? Entre los dos extremos de la resistencia. 4,65, y es ahora, como les decía anteriormente, que se lo restamos estos 4,65 a los 10 volts que tenemos acá, ¿ya? Entonces, ahí nos va a dar el paso 5, que es calcular BC, que es igual a BCC, igual son subíndices. No sé, el PowerPoint como que me los cambia cada vez que yo los modifico. Este es un RC subíndice también. Y BCC eran 10 menos 4,65 acá, y nos da 5,35, ¿ya? Entonces tenemos 5,35, aquí tenemos 4 volts, 5,35, y aquí teníamos, ¿cuánto eran? 3,3 volts. Y si se fijan, se cumple esto de que BC es mayor que BB. Podemos decir check, porque aquí tenemos 5,35 y aquí tenemos 4. ¿Ya? ¿Se cumple? Se cumple. ¿Okay? Por lo tanto, el primer requerimiento es exitoso, por así decirlo. El transistor no está saturado. Si esto no se hubiese cumplido, entonces decimos que el transistor está saturado. Vamos a borrar acá. Paso 6, calcular la corriente IB. La corriente IB, aquí sí que, ojo, si yo hubiese asumido que la corriente IC era 1 miliamper, porque la corriente IC es igual a la corriente IE, más o menos, ya, es 1 miliamper, aquí me da que 1 miliamper menos 1 miliamper me da 0, siempre me va a dar 0, ¿ya? Entonces aquí es donde no podemos en realidad redondear la corriente IC como IE, ya no pueden ser iguales, porque si son iguales, al restarla me va a dar siempre que la corriente IB es 0, y es una contradicción, no es 0. Es muy pequeñita naturalmente, pero no es 0. Ya aquí estamos calculando la corriente IB en función de la corriente IE e IC, pero en realidad no sé si está muy bien, porque en el sentido que la corriente IB es lo que origina todo este fenómeno, la corriente IC y IE son consecuencias de la corriente IB, ¿ya? Entonces, de repente, por el problema del redondeo o de las aproximaciones, podría ser que restamos estas dos magnitudes relativamente grandes, IE y IC son relativamente grandes en comparación con IB, las restamos, pero al restarla lo que nos queda es un error de redondeo, ¿ya? O el error de redondeo es mucho mayor que la corriente IB que queremos calcular. Así que nos podría dar un mamarracho aquí al hacer la resta de IB, de IC con IE. ¿Cuál hubiese sido mejor la forma? La mejor forma yo creo que era IB es igual a 4 volt menos 0,7 dividido por beta más 1 por R.
Ahí sí estamos calculando IB de forma directa, ¿ya? Claro, y C e IE derivan de esta fórmula, ¿ya? Pero no la habíamos calculado directamente. Ahí la estamos calculando directamente, y ahí sí calculamos entonces IB con precisión, ¿ya? Ojalá se haya entendido eso que quise decir. O sea, utilicen esta fórmula original y no deriven el origen de toda esta cuestión que era IB a partir de la corriente IC y IE, que son dos magnitudes muy grandes como para calcular esa corriente IB que es pequeña. Ok, y ahí termina el ejercicio, ¿ya? Entonces, ya terminamos. Igual me voy a tomar, un poco de minutos, un par de minutos, me disculpo por ello, pero creo que vale la pena cerrar el punto, porque si no, la próxima clase después ya se va a perder de nuevo la idea, ¿ya? Bueno, lo que les había dicho, la tensión IC es 5,3, o sea, 5,35 volt, y la tensión IE es 3,3 volt. Si restamos una con la otra, tenemos una caída entonces de 1,35 volt. Ya que es una tensión positiva, está bien. Entonces, si teníamos esta curva de, ¿cómo era la curva del transistor? ¿Se acuerdan? Con las distintas corrientes, aquí teníamos la tensión colector-emisor, aquí teníamos la corriente de colector, y estas son las distintas corrientes de base, corriente base, corriente base, corriente base, corriente base, no sé, por la primera supongamos 10 micro, lo estoy dando un ejemplo nomás, ¿ya? 20 microamperes y así, va subiendo, 20, 30, 40, y así va subiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estaríamos? Bueno, tendríamos, esa es igual a la tensión colector, perdón, aquí calculamos la tensión colector base, lo que interesaba era la tensión colector emisor, la que yo me refería, ¿ya? Y aquí parece que hubo un error, no, está bien, porque esto es 4 y el 4 es el de acá. ¿Ya? O sea que estamos comprobando que acá que el dispositivo no está saturado porque esta tensión de colector es mayor que la tensión de base. ¿Ya? Eso es lo que calculamos, es 1,35 volts mayor, así que estamos ok. ¿Ya? Lo que les quería mostrar era, voy a tener que borrar mi obra de arte. Eso. Como la tensión base-emisor está polarizado en directa y la tensión colector es mayor que la de la base, decimos el transistor está en el modo activo. Así que ahí termina el ejercicio. Ok, aquí vamos a cambiar levemente el ejercicio. Este es otro ejemplo. Ya si se fijan, las resistencias son las mismas, solo que la tensión BBB la cambiamos inocentemente de 4 volts a 6 volts. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo planteo. 6 volts le cambiamos, le restamos los 0,7, nos queda 5,3. Ahora 5,3 dividido en 3,3 kilos, que es la resistencia RE, nos da una corriente que es 1,6. ¿Ok? Y ese 1,6, que es el mismo que circula por IC, se lo multiplicamos a RC, y nos da entonces 7, o sea, los 10 volts de acá, menos la caída de tensión, que son 7,52. ¿Ya? Esto es RC por IC es igual a 7,52. Y nos da un BC de 2,48, 2,5 más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que BC no es mayor que BB, ¿ya? BC es 2,5, BB o BBB es 6 volts, ¿ya? Así que tenemos, en realidad, que nuestra tensión de colector está como por acá abajo y la de base está por acá arriba, ¿ya? Entonces la juntura está polarizada de forma inversa, lo que significa que el transistor está saturado. Por lo tanto, ya no vale eso de que la corriente de colector es igual, la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Eso ya no vale cuando el transistor está saturado, ¿ya? En la práctica, podemos observar esto de una forma más sencilla, ¿ya? Primero calculando la corriente de saturación. ¿Cuál es la corriente de saturación? ¿Cómo la calculamos rápidamente? Muy sencillo. Aquí ustedes pueden hacer un cortocircuito entre el colector y el emisor. Hagan un cortocircuito, si quieren, le ponen ahí un cablecito. Y la pregunta es, ¿qué corriente circularía por esta rama si es que ya no tenemos un transistor, sino que tenemos un cortocircuito? Y es fácil, pues es 10 volts menos la suma de estas dos resistencias. Las resistencias son 4,7 kilos y 3,3 kilos, ¿ya? Así que nos da 8 kilos, ¿ya? Así que la corriente de saturación es los 10 volts dividido por los 8 kilos. O sea, en otras palabras, esta rama, ¿ya? Que va desde la fuente positiva hasta Tierra, no puede generar más de 1,25 miliamperes, ¿ya? Debido a las resistencias externas que tiene, que limitan esa corriente, ¿ya? 1,25 miliamperes.
entonces difícilmente mi transistor, que lo único que puede hacer es oponerse al paso de corriente, difícilmente mi transistor me va a poder generar más corriente que los 1.25 miliamperes. De hecho, yo lo que había en algún punto calculado era que la corriente era 1.6 miliamperes, ¿ya? O sea, yo bajo el supuesto de que el transistor estaba en la zona activa, yo calculé inocentemente de que la corriente de emisor, por lo tanto también la corriente de colector, era 1,6 miliamperes. Pero eso era falso, el transistor ya estaba saturado en cuanto en 1.25 miliamperes, porque la forma que tiene el transistor de oponerse al paso de corriente entre el colector y el emisor es generar una caída de tensión colector-emisor. Eso es una forma de verlo, o sea, ustedes tienen disponibles estos 10 volts, pero esos 10 volts ustedes le restan la tensión colector-emisor, por lo tanto en vez de 10 ahora tienen, no sé, pues si la tensión colector-emisor supongamos que es 2 volts, ¿ya? Entonces en vez de tener 10 volts ahora tienen 10 menos 2 son 8 volts. Y esos 8 volts dividido por las dos resistencias le va a dar la corriente que circula por la rama, ¿ya? Así que desde otro punto de vista, el transistor se opone al paso de corriente por el colector a través de sus tensiones colector-emisor. Es como, no sé, una analogía sería como alguien evitando así que dos barreras se junten, no sé, está como los brazos extendidos el transistor, imagínense, está así, así como, que no pase corriente, que no pase corriente, así como, evitando que la corriente fluya de un extremo al otro, ¿ya? A través de su tensión colector-emisor. Entonces, cuando ya la tensión colector-emisor es cero, o sea, cuando ya las dos secciones están básicamente unidas, la corriente que circula es la máxima, y en este caso ya no está limitada por el transistor, está limitada por las resistencias externas, ¿ya? Entonces, como ven, haciendo primero de todo este cálculo, ese ejercicio de hacer un cortocircuito ahí y ver cuál es la corriente máxima que circularía si que ni siquiera estuviese el transistor, se dan cuenta que la corriente de saturación es esta. Por lo tanto, esto es bueno calcularlo al principio porque ahí uno tiene de vista, o sea, como está atento de que la corriente en ningún minuto puede ser mayor que 1,25 miliamperes. Porque eso significa que le estamos pidiendo al transistor que genere más corriente o que deje pasar más corriente de la que naturalmente pasaría si es que el transistor no estuviese, ¿ya? Eso es equivalente a pedirle al transistor que tuviese una resistencia negativa, ¿ya? Que en el fondo disminuye la resistencia de la rama, ¿ya? O sea que tuviese una resistencia negativa. Así que eso un poco, bueno, pueden volver a ver el video para repasar el concepto de la saturación del transistor, pero no es más que eso, es una válvula que en el fondo el máximo flujo de corriente va a ser cuando esté totalmente abierta, ¿ya? Y en ese caso, entonces, que equivale cuando ya la tensión colector-emisor es cero, está totalmente abierta la válvula, la llave de paso, y en ese caso el flujo máximo ya no está determinado por la llave de paso, está determinado por los elementos externos a la llave de paso. ¿Bien? Esa es la saturación. Ok, pero ¿qué tiene que ver esto con nuestro cálculo de los circuitos? Tiene que ver de que eso, en la metodología uno parte con un supuesto, ¿ya? Uno supone que el transistor está en la zona activa, pero hace los cálculos, ok, 6, después le calcula la tensión, la caída de la juntura, base emisor, llega una corriente, 1.6, en principio uno se da cuenta que eso no puede ser, en fin, y después continúa, y la evidencia es que la tensión de colector es menor que la tensión de BB o la tensión de base, ¿ya? Y cuando eso se da, entonces uno dice, ok, aquí hay una inconsistencia, ¿ya? Eso no puede suceder, así que el transistor necesariamente tiene que estar saturado. Y claro, ahora si calculas la corriente de saturación por separado, te das cuenta que esa corriente de saturación era mucho menor que la corriente que nos había dado originalmente, ¿ya? Esa es como la lógica de toda esta dinámica, ¿ya? Profesor, Ok, ¿sí? si después de la resistencia de 3.3 kilos, en lugar de la Tierra estuviese conectado a otro transistor, a la base de un transistor, por ejemplo, ya no se podría calcular la corriente de saturación, ¿verdad? ¿O Claro, se puede? ahí se arma más complicada la cosa. Porque en realidad a ver, claro, para calcular la corriente de saturación, lo que tenemos que calcular es cuál es la resistencia, la resistencia equivalente de la rama, ¿ya? Entonces, donde tú me dices, aquí habría otro transistor, por ejemplo, uno así, ¿ya? Entonces, en realidad le tenemos que sacar la resistencia equivalente a ese transistor, a esa juntura, ¿ya? Pero en realidad, este diodo, esa juntura, se ve así, ¿ya? Entonces no es que tenga una resistencia, no tiene una resistencia. La resistencia es en realidad, o la resistividad, depende del punto de operación. Si estamos en este punto de operación, su resistencia va a ser esta, ¿ya?
Si estamos en este otro punto de operación, la resistencia va a ser esta. Y si estamos acá, la resistencia va a ser. En otras palabras, el sistema ya no es lineal, ¿ya? ¿Por qué? Porque la función de transferencia de este elemento, veamos como que es un elemento, es no lineal, ¿ya? Entonces la cosa se vuelve un poco más complicada, ¿ya? Y podría ser que, que yo le estoy forzando una tensión muy alta, ¿ya? Y que la corriente sea muy alta. En teoría no funcionaría. O sea, lo que uno podría hacer es también el mismo approach que estamos haciendo acá, de suponer de que hay una caída de 0,7. ¿Ya? Podríamos decir que aquí hay una caída de 0,7, ¿ya? Entonces, suponiendo que el transistor de abajo está en la zona activa, y ahora haciendo un cortocircuito acá, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedarían 10 menos los 0,7 dividido por el RC más el RE, ¿ya? Entonces vemos que nos queda 9,3 dividido por estas dos resistencias, que ¿cuánto eran? Eran 8 kilos, ¿ya? Entonces ahí podríamos calcular cuál sería la nueva corriente de saturación. Si se fijan, ahora que pusimos este elemento, la nueva corriente de saturación es menor que la anterior, porque antes teníamos 10 dividido en esto, ahora tenemos 9,3 dividido en esto. Pero después de hacer todo el ejercicio, después tenemos que verificar realmente que esto esté en la zona... Bueno, en realidad aquí un transistor, esto ya es un poco más práctico, ¿eh? Un transistor, ustedes pueden dejarle el terminal de colector abierto, ¿ya? Y utilizar la base y el emisor como si fuese un diodo, ¿ya? Ustedes pueden utilizar un transistor como un diodo, ¿ya? No va a ser un diodo muy bueno, sobre todo porque no puede disipar mucha corriente, o sea, mucha potencia, pero es un diodo, ¿ya? Así que en realidad esto se puede simplificar asumiendo de que esto es un diodo, ¿ya? Entonces ahí, claro, ahí uno podría decir, bueno, estos son 0,7 volts, etc. ¿Cuándo esta suposición no se cumpliría? Al suponer de que quizás la corriente por aquí sería tan pequeñita que en realidad aquí ni siquiera enciende el diodo, ¿ya? Pero esas corrientes de encendido son microamperes, ¿ya? Son realmente pequeñitas, ¿ya? Entonces, claro, si las resistencias RE y RC son muy grandes, supongamos kilos, así, o sea, más que kilos, cientos de kilos, podría ser que esos cientos de kilos de estas dos resistencias hagan que la corriente de saturación sea menor que, no sé, la corriente de encendido del diodo. Por lo tanto, ni siquiera sería válido a suponer de que aquí hay 0,7 volts de caída, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo se comporta si no está encendido? Se comporta como un circuito abierto, ¿ya? Sí. Por lo tanto, ahí tendríamos una contradicción. O sea, no una contradicción, tendríamos que la corriente en verdad es cero. La corriente es cero, ¿ya? Y ahora, si tú me preguntas, y bueno, ¿y la saturación entonces cero? Ahí ya, yo mismo ya me empiezo a confundir. O sea, esta cuestión ya empieza a ser complicada por el hecho de poner un dispositivo no lineal ahí. Ya la cosa en verdad no es tan sencilla de responder. Pero, pero a grandes rasgos, lo que nosotros queremos calcular o sea, necesitamos considerar para la corriente de saturación es ver cuáles son las resistencias que están en la rama que se oponen al paso de corriente, ¿ya? Y para eso, nuestro elemento que estamos analizando lo convertimos en un cortocircuito y vemos entonces cuál es la corriente que circularía por ahí, ¿ya? Eso es como más o menos la lógica. Eso. Ya. Entonces, ahora sí que estamos súper pasados. Me disculpo por eso. Pero bueno, por lo menos así, a modo de repaso que vimos hoy día, vimos que teníamos las configuraciones, ¿ya? Hay distintas configuraciones en realidad para distintas aplicaciones a la hora de amplificar señales. Como ahora no estamos todavía analizando la amplificación de señales, solamente la polarización, no hemos entrado mucho en detalle, ¿ya? Pero lo que tienen que entender es que el transistor se puede utilizar como de distintas formas, se puede ingresar la señal por la base y sacarla por el colector, que es lo típico, pero también se puede ingresar por la base y sacar por el emisor, que es lo que vimos acá, donde la ganancia es 1, ¿ya? Pero el factor de la ganancia de potencia es la que sirve, o sea, en el fondo la impedancia de salida es más baja, ¿ya? Y entonces la impedancia de entrada es más alta, considerando que aquí hay una RE que se multiplica, ya. Bueno, esos son detalles en realidad que no los mencioné en su momento, que no vale la pena mencionarlo ahora, pero hay distintas configuraciones que se utilizan para distintas aplicaciones de amplificación, ¿ya? Y estas son sus fórmulas para calcular sus parámetros, ¿ya? Y después vimos un ejemplo entonces de cálculo de los pasos que hay que hacer para calcular la corriente en un diodo, o sea, en un transistor,
¿ya? Entonces, primero calculamos, por ejemplo, si partimos de la base, calculamos la corriente o sea, la tensión aquí en el emisor, después la corriente de emisor, que es la misma del colector, y después salimos con la tensión de colector, ¿ya? Y que podría darse que el transistor en verdad esté saturado, ¿ya? Entonces siempre tenemos que contrastarlo con la corriente de saturación. La corriente de saturación vimos que entonces se calcula al hacer un cortocircuito entre los extremos y ver entonces cuál es la corriente que circularía si es que el transistor no estuviese y en vez de eso hubiese un cortocircuito, ¿ya? Entonces, eso. Es un error clásico cuando uno le pone un problema a los estudiantes de que el transistor en verdad no está en la zona activa, está en saturado, y asumen que está activo y calculan todo con los beta y qué sé yo, como si estuviese activo, pero en realidad no es así. Y ahí terminamos, ¿ya? Ahí terminamos entonces. Después lo que venía era un ejemplo con lo contrario, con el corte. Aquí era un truquito que simplemente la base, en vez de estar en 6 volt o en 4 volt como en los casos anteriores, estaba a 0 volt, ¿ya? 0 volt. Y al otro extremo también teníamos 0 volt, ¿ya? Entonces la caída de tensión no podía ser 0,7 porque tenemos 0 volt en ambos extremos. Y esto significa, en la práctica, de que el transistor está cortado, ¿ya? Claro, si uno no pone atención, esto es lo que no mencionamos formalmente, si uno no pone atención, dice, 0 volt, le resto 0,7, así que aquí tengo básicamente menos 0,7 volt, y después calculo la corriente y me da que la corriente va en el sentido opuesto, que la corriente de emisor sube en vez de bajar, ¿ya? Y ahí dice, no, pues no puede ser, la corriente tiene que salir, no puede entrar. Y ahí te das cuenta que hay una contradicción, y esa contradicción es que en realidad este transistor no puede estar en la zona activa, está cortado, porque no está la tensión mínima, ¿ya? La tensión mínima para que la juntura se active, ¿ya? Es un poco la contraparte, pues vimos la saturación y esto era ver el corte, ¿ya? Así que eso, ya el resto lo vemos la próxima clase como siempre, ¿ya? Así que eso, les agradezco su atención. Hoy día les Profe. subo entonces ¿cómo se llama? La guía o sea, en realidad, la guía va a ir acompañada de unos videos, la guía de laboratorio que estoy pensando. Va a ir acompañada de unos videos. Yo voy a hacer los experimentos y les voy a poner una guía donde dice, mida tal cosa, en realidad el que está midiendo soy yo, ¿ya? Pero ustedes, en base a la observación de los videos y de los instrumentos, tienen que ir completando ¿cómo se llama? Unas tablitas, y con esas tablitas después ustedes completan las fórmulas, ¿ya? Y las ecuaciones, ¿ya? Esto es referido a los amplificadores operacionales, y lo que vamos a hacer, creo yo, interesante es calcular estas corrientes de offset, tensiones de offset y cosas por el estilo, para ver realmente cómo se contrasta la hoja de datos del fabricante con las mediciones, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer entonces para este laboratorio. Eso, les agradezco su atención de nuevo y nos vemos el miércoles. Terminamos de ver esta materia y empezamos con los amplificadores transistorizados. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos. Creo que sí. Chao. Cuídense. Chao, profe. Chao, Chao, profe, gracias. chao.